los ordenadores portátiles vamos a encontrar 4 tipos de diodo. El que ya hemos visto hasta ahora, además de ese, el diodo de Schottky, el diodo Zener y el diodo LED. Es lógico que además de estos 4 tipos de diodo existen otros tipos de diodo, los cuales no vamos a comentar aquí, porque no vienen al caso. Vamos a trabajar únicamente lo que necesitamos para trabajar dentro de un ordenador portátil. Así que ahora mismo hemos visto el diodo, lo que se le conoce como rectificador común o diodo de silicio o diodo de conmutación. Pero aparte de este, repito, existen estos otros 3 tipos de diodo dentro de un ordenador portátil. Vamos a ver uno a uno cada uno de ellos. ¿Por qué son diferentes aparte de la simbología? Como ven, la simbología es diferente en cada uno de ellos. Eso sí, todos se identifican con la letra D. El Zener siempre tiene una Z cerca. Hay que estar muy pendiente de ello. La Z nos va a indicar un valor, el valor Zener. Por ello es que es interesante este dato. Y el LED, de acuerdo a la luz que emite, así será la caída. Vamos a ver uno a uno cada uno de ellos, a ver qué diferencias hay. Comenzamos con el diodo de Schottky. Bien, el diodo de Schottky, ánodo-cátodo, la flecha nos indica el sentido de la corriente cuando el diodo está en conducción. Recuerden, esta rayita que no había comentado nos está diciendo que en este sentido, si polarizamos esto de acuerdo al sentido inverso, en este sentido la corriente no puede circular. Es decir, puede circular la corriente si aplico positivo en ánodo, negativo en cátodo. En cambio, si aplico positivo en cátodo, negativo en ánodo, la corriente no puede circular. Bien, ¿en qué difiere, aparte de la simbología, el diodo de Schottky con el diodo rectificador, el diodo común que hemos visto hasta ahora? Bien, fundamentalmente difiere en su construcción. Habíamos visto que el diodo anterior, o el diodo rectificador, el diodo común, el diodo de silicio, tiene, y decir de silicio es de forma incorrecta, pero todo el mundo lo conoce así, pero tiene un sustrato de tipo P y un sustrato de tipo N, es decir, un sustrato que ha sido dopado con impurezas del tipo aceptadora y un sustrato del tipo N dopado con impurezas del tipo donadoras. En eso es la diferencia entre un diodo de Schottky y un diodo de silicio normal o diodo rectificador. En el diodo de Schottky no existe el sustrato de tipo P, lo que hay es un metal. La unión es metal N o N-metal como también se le conoce. Sin embargo, el ánodo coincide con el metal y el cátodo coincide con la parte N. Ahora bien, si observamos, es obvio que aquella recombinación que hubo de estos electrones libres que estaban aquí del fósforo con el boro que pertenecía al sustrato de tipo P, pues sencillamente en este caso la barrera era casi el doble. En cambio ahora, como se está recombinando con los escasos huecos que puedan haber en este metal, pues es obvio que la barrera ha disminuido, es muy pequeña. En eso consiste la diferencia fundamental entre el diodo de silicio y el diodo de Schottky. El diodo de silicio tenía, o podíamos encontrar, una barrera o una caída del diodo, como también se le puede llamar, la caída en el diodo de 0,6. En cambio, en el Schottky la caída es de 0,2 o un potencial de barrera de 0,2 voltios. Este diodo, como vemos, es mucho más rápido que el otro. ¿Por qué? Porque el otro tiene que esperar a que llegue a 0,6 para que los electrones salten. En cambio, cuando este llega a los 0,2, ya los electrones empiezan a saltar. Por ello también se le conoce a este diodo como diodo de conmutación o diodo rápido. Y en los ordenadores portátiles es el diodo más abundante. Es decir, el diodo que más nos vamos a encontrar en un ordenador portátil va a ser este diodo de aquí. Por ello es importante que comiencen a comprender que no solamente nos vamos a encontrar con un multímetro una caída de 0,2 voltios en un diodo. Ahora mismo aquí tendríamos un voltio si midiéramos con un multímetro, recuerden, poniendo la masa en este punto, en el negativo de la fuente, y midiendo con el positivo, encontraríamos aquí tenemos un voltio y aquí tenemos 0,8, que es lo que se va a caer en la resistencia. Esa es la diferencia
Habíamos visto que anteriormente teníamos 1 voltio y aquí había 0,4 porque se caía en 0,6. En cambio ahora tengo 1 voltio, se cae en 0,2, en el otro extremo tengo 0,8. Es, repito, muy importante que comiencen a familiarizarse con estos detalles. Aparte del diodo de Schottky, también tenemos el Zener. Cuidado porque se parecen mucho y no es la primera vez que los alumnos lo confunden. He visto confusión entre esta simbología y esta simbología. Pero, como pueden ver, son diferentes. Bien, el diodo Zener a modo de construcción es diferente a los otros diodos en cuestión de dopado. El dopado de impurezas que se le puede hacer o se le hace a la hora de fabricar un diodo Zener es diferente. Pero si colocamos este diodo o el diodo Zener en directa, el diodo prácticamente se comporta como un diodo de silicio normal. Es decir, en directa tendríamos prácticamente casi lo mismo, y repito casi porque es una décima de voltios más. Es decir, si aquel tenía 0,6, en este seguramente será 0,7 o 0,8 voltios en conducción. Repito, eso se debe a el dopado que tiene el diodo internamente. Ahora bien, si lo ponemos de forma, es decir, que el ánodo esté conectado al positivo y el cátodo conectado al negativo, lógicamente, repito, a través de la resistencia, tendríamos un diodo en directa, es decir, positivo a ánodo, negativo a cátodo, el diodo estaría conduciendo. Y al conducir tendríamos 10 voltios menos los 0,7, tendríamos 9,3 en cátodo. Esto no difiere en nada a lo que hemos visto anteriormente con relación al primer diodo que vimos. Ahora bien, vamos a ver qué ocurre con este diodo cuando le invertimos o aplicamos un voltaje en inversa. A ver qué ocurre con este diodo. Este diodo, lógicamente, se comporta de forma bastante diferente a los demás. Bien, esta figura nos indica una polarización inversa de un diodo Zener. Si observamos, ahora mismo tenemos positivo en cátodo y negativo a través de la resistencia en ánodo. Le hemos aplicado los mismos 10 voltios. El diodo tiene un voltaje Zener de 4,7 voltios y al hablar de voltaje Zener debo decir que no es el único voltaje Zener que existe. Esto es una pregunta que me han hecho muchos alumnos. El voltaje Zener puede variar de acuerdo a la familia de Zener que estemos utilizando. El voltaje Zener puede ser de 4,3, 4,7, 5,1, 6,1, 6, 9,1, etc. Es decir, puede tener un gran rango. Y no me refiero a un solo diodo, sino que la familia de diodos Zener puede ser fabricado en un gran rango. Eso lo veremos ahora más adelante. Bien, centremos en esto y vamos a ver qué ocurre aquí. Bien, lo que ocurre es algo bastante diferente a lo que habíamos visto anteriormente. Anteriormente habíamos visto que cuando polarizábamos en inversa a un diodo, sencillamente los electrones no tenían la energía suficiente, es decir, el diodo se comportaba como una resistencia muy grande. Sin embargo, aquí, al dopar al diodo de forma diferente, lo que hacen es lo siguiente. Cuando el voltaje llega a los 4,7 voltios de voltaje Zener, los electrones alcanzan la energía suficiente como para saltar y romper los enlaces que se hayan creado en el otro extremo.